Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una cápsula de Lab Libre Digital. Mi nombre es Nayeli Hidalgo. Hoy hablaremos de los bloggers a los influencers. Seguramente varios de ustedes ya han escuchado la palabra influencer, sobre todo en las personas jóvenes o entre jóvenes, que la mayoría de ellos sienten una cercanía con los discursos o la confianza que plasman estos personajes que habitan en las redes sociales. Para comprender cómo surgen, quiénes son y no sacar de contexto la palabra, debemos comprender su origen y sobre todo tener en cuenta que la influencia no tiene nada que ver con el número de seguidores. Por lo tanto, durante esta presentación, pues hablaremos de algunos términos como blogger, youtuber, booktubers, youtuber, instagramers e influencers. Bueno, vamos a ir a la parte histórica o el antecedente histórico para poder entender, ¿no?, de dónde nacen o cómo es que se empieza a hacer popular esta palabra. Bueno, todo nace con los blogs que tuvieron una popularidad muy grande durante los años 90. Un blog pues es una página web que es una especie de bitácora. De hecho, la contracción de blog de blog, es una contracción de weblog que significa bitácora. Es decir, yo escribo algo de manera cronológica, como si fuera una especie de diario. Esta plataforma, pues lo que pasó fue que se convirtió en algo muy popular porque la gente empezó a encontrar en esto una manera de vaciar o de poder hablar de sus hobbies o de hablar de ciertos temas que les interesaban, y sobre todo se dieron cuenta que podían tener una presencia online y poder construir además una marca personal. Todo esto relacionado pues a través de ya sea como una parte profesional, como lo hicieron muchísimos periodistas en su momento, o por mero hobby. Después de que estos espacios empiezan a tener un gran boom, hay una empresa que genera como una plataforma para poder, digamos, como un servidor, que es donde se concentraban estos espacios o estos blogs o estos textos, y lo que hace Google es comprar esa plataforma y la convierte en Blogger, que es una de las más famosas o más populares, donde se escribe o donde los bloggers se encuentran concentrados, ¿no? Una de las más, digamos, accesibles también para poder escribir de cualquier tema. Hablamos de un momento en el que empieza a haber un boom de las redes sociales, de la web 2.0, que se trata de la interacción entre los usuarios de internet. Vemos entonces que existe, ya empieza a hablarse de blog y de los bloggers, es decir, las personas que empiezan a hacer una forma incluso de trabajo, el tener que escribir todos los días o tener que acrecentar esta marca personal a través de sus textos. Y vemos que también empieza a haber una forma de ganar dinero a través de los blogs. Es decir, ya empieza a haber una relación ya de dinero, de marcas, de publicidad, porque para hacer dinero en un blog, pues a veces costaba un poco de trabajo, pero bueno, eso se generaba a través de recibir tráfico. Es decir, muchas visitas en el blog generaban que las personas o los blogueros pues empezaran a poder monetizar, poder meter banners en sus plataformas y así poder ganar un poco de digamos, tener una retribución simplemente por escribir de lo que a ellos les parecía una forma de su hobby o de lo que a ellos les interesaba, de sus temas de interés, y como lo hayamos dicho, profesionales. Nace entonces, vemos el sufijo er. ¿Y por qué es interesante y por qué lo mencionamos? Bueno, porque hay muchas actividades en internet, o las nuevas actividades en internet, la mayoría de las palabras, como ya lo vimos, youtuber, bloggers, influencer, edutuber, tienen este sufijo. ¿Pero qué significa?
Bueno, este es las palabras en inglés relacionadas con actividad o profesiones. De manera general, se les agrega este sufijo de er al verbo, a un verbo, para que tomen sentido. Entonces, por lo tanto, cuando yo escribo en un blog, pues me van a decir un blogger. Cuando yo subo contenidos a YouTube, soy un youtuber. Cuando soy crítico de libros, pues soy un e-booker, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay una presencia muy fuerte del sufijo er en los demás términos, ¿no? Eso es una especie de paréntesis. Pero bueno, un poco regresando a los tipos blogs antes de continuar, pues vemos, ¿no?, de lo que ya hemos hablado, que es una marca personal. Empieza la gente a ocupar estos espacios también como una tienda online, a empezar a ofrecer sus productos. Es decir, si yo me gusta hablar de pasteles, bueno, pues hablo de los pasteles, pero también voy a venderte mis pasteles. Entonces empieza a generarse una especie de nichos, empiezan a haber blogs más especializados y esto genera un mega boom en internet. ¿Por qué es importante hablar de las redes sociales? Porque a la par de que el blog empieza a tener publicidad, bueno, digamos, a tener esta popularidad tan grande, a la par empieza a haber un boom también de las redes sociales. Nace Facebook, Twitter, y vemos que empiezan a convertir en algo importante, porque la publicidad de boca en boca empieza a convertirse en una de las estrategias de marketing o de mercado más importantes. ¿Por qué? Porque si yo a través de Facebook les comento a mis amigos que visité cierto restaurante o comí cierto platillo, bueno, yo en ese momento estoy influenciando a ellos a que vayan también y lo prueben. Sin embargo, obviamente, pues mi red es muy pequeña. A lo mejor yo nada más tengo 200 contactos, pero bueno, a lo mejor yo en ese momento a través de mi red social empiezo a opinar de ciertas cosas y empiezo a generar cierta popularidad, de manera que empiezo a recibir más notificaciones, más amigos a lo mejor en Twitter o más amigos en Facebook, los empiezo a ver. Entonces mi red de contactos empieza a hacerse más grande, a manera de que empiezo a tener mayor influencia sobre otros por lo que yo creo o opino sobre algún tema o sobre algún producto o sobre lo que ustedes se imaginen. Entonces vemos que las redes sociales permiten esta facilidad de poder consumir productos. Y bueno, lo que esto genera es que después las personas que están dentro de la red social busquen hacer de esto un trabajo. ¿Por qué? Porque además empiezo a ganar dinero, porque empiezo a tener tanta popularidad que entonces las marcas me buscan para que yo hable de sus productos y diga que esa comida o que esa película o que ese libro es mejor que otro, o bueno, si no mejor que otros, es bueno, es lo mejor, es lo más innovador que pueda existir. Y entonces, como lo estoy diciendo yo, y yo ya generé una confianza, una reputación confiable, pues lo más seguro es que alguien más me siga y por lo tanto pueda cambiar su opinión, o yo pueda hacer lo que vaya a visitar o ver o leer ese libro. Vamos a ver entonces qué pasa con YouTube. Bueno, YouTube es este sitio, ¿no?, web donde se depositan videos de toda clase, tutoriales, videos musicales, lo que ustedes se imaginen, pero lo que vemos que es se presenta como una nueva manera de consumir contenidos. Mientras que la televisión me dice tal canal me dice, pues mi programación es de 3 a 4, la telenovela solamente es de 3 a 4, pues solamente puedes verla por día y solamente en este horario. Bueno, ¿qué pasa? En YouTube pues ya no se rompe esto y ya yo puedo ver lo que yo quiera, ¿no? Es decir, no nada más ver la telenovela, sino pues, de mil cosas a la hora que yo quiera, y se le llama video bajo demanda. Este video bajo demanda empieza a hacer que la gente quiera hablar, o a través de los videos empieza a hablar de lo que ellos quieren también, igual que como en un blog empiezan a hablar de sus hobbies, y además empieza a haber una libertad también menos censurada, como lo podrían hacer en televisión, donde también hay una estructura de digamos
patrones muy clásicos de cómo debo de verme para estar en televisión o de cómo debo lucir, lo que debo decir, etc. Hay un guión detrás y el youtuber se da cuenta que a través de esta plataforma puede ser más libre, puede ser él, y entonces empieza a generar estos contenidos, el individuo empieza a generar estos contenidos de manera constante, de manera regular, y si son de entretenimiento y le parecen a alguien popular o le parecen que sienten empatía con él, bueno, empiezan a hacerse más grande esa red de contactos, empieza a haber más seguidores, de manera que hay tantas reproducciones a su canal de YouTube que empieza a conseguir monetizar esas visitas. Entonces, bueno, ya tenemos que un youtuber gana dinero y además empieza a hacer de este trabajo o de este hobby, muchas veces se comienzan como eso, empieza a hacerlo una profesión. Vemos entonces que el youtuber, el blogger y el influencer pues guardan una relación siempre muy continua y casi similar, ¿no? El youtuber es aquel que ya logra monetizar dinero, el blogger solamente es el que crea el contenido de video y el influencer es el que opina, ¿no? Es decir, opino yo sobre esto, pero bueno, casi son sinónimo de lo que representa o lo que son. ¿Quiénes son los youtubers? Pues ¿por qué se volvieron populares? Porque parecían que son nuestros iguales, son personas normales, comunes y corrientes, y no, bueno, por decirlo así, no son celebridades que salen en Hollywood, sino que son personas que con las que me siento identificada porque son personas sin filtros. Lo que decíamos, hablan y opinan sin censura, tienen una idea, la graban y la reproducen, la reproducen de manera que esta empieza a tener mayor impacto a través de otras plataformas y eso los hace o los vuelve un poco más populares. Es importante recordar, ¿no?, que a través de YouTube yo pues empiezo a monetizar y no hay que perder en cuenta que la monetización de las redes sociales pues hace justo que también se generen o sean importantes estos personajes, porque bueno, ¿cómo funciona? Yo creo un video en YouTube para yo poderme convertir en youtuber. Por ejemplo, yo tengo que ser un creador de un video y cuando yo genero esa publicidad o más bien esa popularidad entre seguidores, bueno, aparecen los anunciantes que son los que van a patrocinar mis contenidos. Muchas veces verán a lo mejor en algún YouTube que hace comerciales o que hace mención de alguna marca, no sé, de papitas o de algún refresco, pero bueno, fue porque le pidieron que lo hiciera, como sucedía también o sucede en los medios tradicionales, ¿no? Digamos que se transporta, se tropicaliza también la manera que lo hacen ahora, pero digamos que a veces se hace de una manera bastante disfrazada. Tenemos también que la audiencia y el YouTube y en YouTube es la que logra que pues se moneticen estos canales o que estos youtubers ganen dinero, porque entre más visitas yo tenga, como lo hacían hacían los blogs con el tráfico, bueno, en YouTube las visitas hacen que yo genere dinero y a la vez pueda tener más publicidad, tenga más anunciantes o patrocinios. ¿Cuáles son los tipos de youtubers? Bueno, los bloggers, que son los que crean contenido en formato de video, los ebookers, que son los que se dedican a hacer review de libros, los edutubers, que son expertos que comparten conocimiento, digamos expertos de algún área o campo en específico. Ahora sí, vamos a hablar del fenómeno influencer. Pues ya lo hemos venido mencionando, pues son estas personas que son capaces de influir en un determinado colectivo, en ciertas personas, con el fin de modificar su opinión, ya sea a favor o en contra de algo, ¿no? De algún tema, de algún producto, de alguna marca, de alguna persona, incluso también puede ser. Y ya, dado que ya ganaron la confianza de la audiencia, bueno, pues ellos les siguen y les admiran de manera, digamos, incondicional, comparten, esto también los influencers lo que hacen es compartir su estilo de vida y eso también hace que las personas se sientan inspiradas por ellos para poder o querer parecerse a ellos. Hay que recordar que siempre han existido influencers. Los conocíamos antes como las celebridades de Hollywood, ¿no? Que salían a veces para opinar de la
la guerra mundial o de la paz, etcétera, etcétera, y la gente lo seguía, siempre han existido los fans. Entonces, bueno, es una manera de hacerlo, simplemente que ahora, por ejemplo, estas celebridades pues nos abren las puertas a veces de sus casas, nos muestran cómo son en la vida real, cómo son sus mascotas, quiénes son sus papás, quiénes son sus hijos. Entonces hay una cercanía, hay una confianza distinta que se genera o que se crea entre el seguidor y el influencer o ahora, bueno, también la celebridad, que hace que, bueno, haya y se sumen siempre más seguidores. ¿Cómo es un influencer? Bueno, pues son personas que son comprometidas con sus seguidores, tienden a ser respetuosas en algunas ocasiones, a veces son también abruptos con sus opiniones, pero bueno, siempre buscan, ¿no? Interactuar con sus seguidores, ¿no? A veces, algunos lo hacen, que eso también es un gancho, una estrategia para seguir ahí. Son líderes de opinión, ¿no? Los medios los buscan, la gente los sigue, etcétera. Después, pues también reafirman sus gustos, sus intereses para compartir sus aficiones y pues digamos que la gente pueda entender cómo son y que los veamos como seres humanos. Tenemos algunos ejemplos de influencers famosos, pues está celebridades como Kim Kardashian, Beyoncé, Taylor Swift, Selena Gómez, Ronaldo, es decir, en todas las áreas en todas las áreas, en todos los campos, habrá algún influencer que las personas admiren por sus logros, sobre todo, ¿no? Por sus talentos que desarrollan o que presentan, y bueno, eso hace que sean estas celebridades que buscamos copiar o que muchos buscan seguir. Vamos a ver ahora rápidamente cuáles son los tipos de influencers. Hay una gran diversidad e infinidad de variantes. Sin embargo, vamos a tomar las que propone David Sandoval en un artículo. Tenemos al influencer de nicho, que es este influencer, pues es alguien especializado. Es decir, perdón, es decir, es una persona que tiene muchísimo conocimiento, que ha ganado credibilidad entre el público por lo que sabe, por lo que hace, por lo que ha logrado, y muchas veces pues las empresas logran terminar asesoradas por ellos y son, digamos, somos especialistas de campo. Después tenemos a los influencers generalistas, que suelen ser los periodistas o profesionales de la comunicación, que tienen seguidores muy fieles, ¿no? Escriben o aportan miradas críticas, sarcásticas. Por ejemplo, en México tenemos a Chumel Torres, que a muchos les gustará o no. Sin embargo, bueno, él nace en Twitter como un twister que habla de política, y salta a YouTube, y bueno, de ahí vemos que empieza a crear otras redes, y ya después lo vemos en radio, en televisión, etcétera. Tenemos al influencer de tendencia, que es un influencer, digamos, creativo, que tiene la capacidad de innovar, que crea cosas nuevas y que a partir de eso puede influenciarme a mi otro. Un ejemplo es, por ejemplo, Anna Wintour de Vogue, que es una persona que puede señalar qué ropa va a ser la de tendencia para usar en primavera o en invierno. Tenemos el influencer ocasional, que es el influencer que el que, digamos, que ocupa cargos en la cultura, en la política, es decir, un personaje bastante famoso dentro de esos espacios, y que puede ser, digamos, nada más momentáneo, que tiene un tiempo breve, ¿no? Para poder influir, y ya sea a veces también lo hace por sus acciones o por ciertas declaraciones, y logra esa relevancia entre la opinión pública, que logra convertirse en una celebridad. Existen muchísimos casos de, a lo mejor, gente que en su momento logró llamar la atención a través de un video,
y que por ese video, no sé, bailando, lo empezaron a seguir cientos y millones de personas. Y bueno, ese es lo que hace que se convierta en un influencer ocasional. Y por último tenemos a otro ejemplo, que es el influencer de referencia, que son aquellas personas que tienen un éxito repentino, ¿no? Crean a lo mejor una empresa o crean una marca y se vuelven conocidos, porque por ese momento en el que se está viviendo, y resulta que se ponen de moda por lo que ellos, sobre todo tiene que ver, no hay que confundirlo, son personas que crean empresas o marcas, ¿no? Esa es la gran diferencia con los ocasionales. Pero bueno, tenemos también cuáles son los roles de los influencers. Los roles de los influencers pues son varios. Sin embargo, podemos considerar que son personas que inspiran. Para que un influencer tenga éxito, lo primero que debe ganarse pues es la confianza de la gente. Por lo tanto, deben ser consideradas personas de referencia digamos a la hora de abordar algún tema. Y siempre se puede aprender algo de ellos. Entonces aquí queda un ejemplo sobre alguien que estuvo alguna adversidad y habla sobre cómo logró salir de ella, y bueno, a través de frases inspiradoras o de su modo nuevo de vida, pues inspiran a los demás para poder lograr nuevas cosas. Luego tenemos el rol del colaborador, que es aquel que comparte sus conocimientos de manera especializada y siempre busca enseñarlos a otros. Si un ejemplo es, si alguna marca de maquillaje, por ejemplo, necesita hacer publicidad de un nuevo producto como una sombra o un rubor, una plantilla de maquillaje, no sé, puede contratar a algún youtuber, para realizar algún video y que se lo pruebe. Entonces ese es un rol del influencer, ¿no? Colabora con otros. Después tenemos a la estrella famosa, que es aquel que nos muestra todo, que es transparente, que todo el tiempo nos está enseñando cómo es en la vida real. Un ejemplo, las Kim Kardashian, ¿no? Que podemos ver quiénes son sus hijos, cómo hacen sus fiestas, qué comen, qué no comen, quién es su entrenador, cómo hacen sus rutinas de ejercicio. Todo el tiempo están compartiendo este modo de vida. Y bueno, esa es una de las también de los roles que pueden tener los influencers. Después tenemos al amplificador, que este tiene una cara pues más de estrategia de mercado. Ellos lo que buscan, o este rol es el que se busca conseguir, es incrementar un abanico de potenciales clientes, para que las marcas o los productos pues tengan más confianza y puedan pues ser adquiridos. Entonces, bueno, es decir, hay followers que son fieles y que se alinean con los gustos de su influencer favorito y de lo que producen, por lo tanto pues los seguirán como sus consejos. Después está el rol crítico, que se les permite ofrecer pues son los que evalúan, los que valoran también ciertos, antes de que alguien tome decisiones de alguna compra o por ejemplo de algún viaje, pues ellos nos aconsejan qué es bueno, qué es malo. Son un poco más responsables, ¿no? de lo que propone este rol, y pues un ejemplo son los viajeros, que nos dicen qué hotel o qué lugares visitar, qué restaurantes, un crítico de gastronomía, ¿no? qué platillo probar, o qué restaurante sí, o qué bebida nueva nos podría ser una buena opción para consumir en estas temporadas, etcétera, ¿no? Bueno, esos son algunos de los roles que tienen los influencers. Como conclusión, pues es un tema bastante amplio, pero pues buscábamos, ¿no? Un poco con esta charla darle un perfil y comprender que el influencer es una palabra que es sinónimo de todos estos roles que han tenido los personajes que nacen populares, que nacen en las redes sociales, y que son personas que hay que también tomar en cuenta que un influencer no es que por el hecho de tener muchos seguidores no me convierte en alguien que tenga esa capacidad
de influir en otros, simplemente es una celebridad que ahora habita en las redes sociales y que puede influir sobre otros. Entonces, en el marketing ha sido un problema este tema porque ahora se pueden comprar bots, entonces yo puedo tener 500 seguidores y de la noche a la mañana pasar a 1 millón porque los compré. Es difícil ahora para las marcas identificar quién sí y quién no, y también se evalúa mucho a veces la crítica de estos influencers que pueden ser falsos, que pueden a veces mentirle a la gente y también generar estos escenarios de imaginación en el que ellos buscan o plasmar una vida que no es realmente como la que ellos llevan en la vida real. Entonces hay que pues siempre tratar de ser críticos y tomar en cuenta que si voy a ser seguidor de algún influencer, pues investigar más allá y realmente ver si aporta algo, ¿no? Porque a veces hay un caso de una influencer que en su fiesta de cumpleaños se le ocurrió llenar una piscina con un químico que para hacer como como para generar una especie de fiesta de hielo seco. Pero ¿cuál fue el problema? Que por seguirla a sus demás amigos, pues, y por hacer como digamos más o ganar más seguidores, pues se aventaron a la alberca y terminó en tragedia, ¿no? Algunos de ellos murieron y pues tuvo que enfrentar un proceso penal por esta acción, y cuando no hay conciencia. Entonces, si mi relación, yo busco convertir de esta acción de participación en las redes sociales y busco convertirme en un youtuber, en un influencer, pues siempre tenemos que guardar o no perder la ética para poder pues tener un impacto social pues más positivo. El influencer, acuérdense que no solo habita o no solo está en una red social, sino que está además en otras. A veces no nada más lo vemos en Instagram, no nada más es un Instagramer, sino que además es youtuber, además hace comerciales, además puede estar en unas entrevistas de revistas, puede ser escritor, etcétera. Entonces vemos que coexisten en muchos espacios. Por eso que se conviertan en líderes de opinión. Después también tenemos que contemplar que salen del espacio virtual y monetizan esos contenidos. Entonces hay que ser conscientes de que a veces lo hacen por trabajo y ya hay cosas que no, a lo mejor no son o que no son afines con sus ideas. También por eso es que que esa lealtad pues hay que valorarla. En fin, pues cualquier otra duda, espero que nos pueden escribir con confianza a las redes sociales. Los invitamos a estar pendiente de más contenidos de Lab Libre Digital. Síganos a través de todas nuestras redes en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Lab Libre Digital. Muchas gracias. Hasta luego.